Vale, vamos a empezar co capítulo 12, vale? O capítulo 12 vai a falar sobre o comunismo, vale? Que o comunismo que defende por que é o modelo lexítimo, vale? Da propia sociedade, que implica, vale? É o modelo, vale? Lexítimo, que debería encamiñar pois este avance, vale? Esta evolución da propia especie, vale? Creo que aquí nos cansamos de dicir que fai falta pegar un salto, estamos estancados, vale? Como sociedade estamos nun punto no que estamos sendo esclavizados, vale? Se isto xa pasaba anteriormente, se xa o propio ser humano xa tiña tendencia, vale? O ser humano como tal non, vale? De feito, o ser humano como tal, a gran maior parte da sociedade, pois intenta enganarse, se intenta enganala, pois coa religión, vale? Hai que ser vos, hai que levar pois uns bons hábitos de vida, con esa loita, vale, intrínseca entre o ben e o mal, mentras os que acumulan, os manipuladores, os que acumulan gran parte da riqueza, pois viven a súa vida independentemente de que lles dé absolutamente igual, como se eles non tuvesen a ninguén que os xuzgue, vale, poden facer o que lles dé a gana. En cambio, pois a sociedade, o grosso da sociedade é totalmente distinta. Isto é así totalmente, vale? Por eso que o desenvolvemento natural do propio ser humano, vale, o que nos leva é precisamente pois a esa eliminación da violencia, vale, a convivir todos en armonía, menos esta pequena porción da sociedade que está acostumado pois a vivir por riba das posibilidades dos demais, vale, cuns hábitos de conducta, vale, de desarrollo e de levar a cabo pois o seu desenvolvemento da súa vida pois totalmente por riba dos demais. Que ten que ver todo isto? Bueno, pois isto é o que consigue o capitalismo, vale? Podemos mirar, todo o mundo critica pois o comunismo, vale? Como tal. E de feito, todo o mundo critica o comunismo a pesar de haber fallado, vale? Hai unha cousa moi importante que ao final é o que nos di, vale? Que foi ben, que foi mal, hasta onde podemos chegar, que podemos sacar en conclusión de todo isto. E iso é o que nos vai facer mellorar sempre como persoas, vale? Facer ese traballo de introspección. Por eso mesmo nos damos conta pois de que as persoas que ao final acabaron estando ao mando do desenvolvemento de sociedades comunistas pois non eran as correctas, vale? Non eran as persoas correctas porque obviamente acabaron corrompéndose, vale? Acabaron vivindo por riba das posibilidades da súa poboación, acabaron convertindo pois en dictaduras, vale? En vez de facer unha sociedade culta, vale? Unha sociedade educada, priorizar, vale? Esa educación, priorizar esa cultura, vale? Que nos permita pois manter ese estado de bienestar, apoyándonos comunitariamente comunitariamente como sociedade, vale, aportando pois o noso graniño de arena. Moita xente concibe o capitalismo como o fin da propiedade privada, vale, pero iso hai moito pois que non é, como se di, un punto cualitativo do propio comunismo, vale, non por ser comunista tes que estar en contra pois da propiedade privada, vale, porque eu podo ter as miñas cousas. De feito, se nos miramos como se basan, pois como se fundamenta, como se utiliza o comunismo no propio siglo XXI, todos aportamos o noso graniño de arena á sociedade pois cos nosos impostos, con noso traballo, vale, con noso IRPF, etcétera, etcétera, pero o problema de todo isto é a donde vai dirixido, vale? Nos aportamos o noso graniño de area á sociedade, vale? E a sociedade que ten que invertir eses cartos de volta en que nós podamos vivir cada vez mellor, vale? Creando sempre un sistema onde nos estemos en constante aprendizaxe, en constante evolución, vale? Educándonos constantemente, para valorar todo o que estamos a facer, todo o que se fixo, e poder avanzar así de forma pois máis consecutiva, vale? As correntes de pensamento de feito comunistas buscan a abolición principais, vale? Buscaban a abolición do Estado, vale? E crear pois unha dictadura non, vale? Pero un goberno, o sea, unha sociedade
gobernada polo proletariado, pola gran maior parte do seu corpo, que ven sendo a clase traballadora, e tomando unha serie de decisións en torno pois a beneficialos a eles tamén, vale? Para que non un pequeno porcentaxe da poboación, que era o que acababa tendo a propiedade da empresa, sacara ese máximo beneficio, vale? Deses cartos que xenera máis o propio traballador a empresa, vale? Que acaba quedándose o empresario, e de aí, vale, de onde saca pois esa riqueza toda, vale? Esta é tamén unha corrente principal no que se fundamentaba pois o trotskismo. Hai que pensar pois que o comunismo como tal resurde ou nace co marxismo, vale? Que o marxismo non busca abolir como se di, os métodos de produción, os métodos como se di, industriais, vale? De feito, todo o contrario, o que buscaba era adaptar e buscar unha igualdade, un punto xusto, vale? Donde o traballador pois non fora explotado, o traballador pois en parte que formase parte desa empresa, vale? Despois, de feito, o comunismo como tal, a URSS e todo isto se fundamenta sobre todo pois nesa expansión industrial, vale? Nese resurdimento industrial que acaba fomentando pois todo o mundo no que estamos agora, vale? Que foi única e exclusivamente o mundo como concebimos agora, a creación das empresas e destos grandes capitais foi única e exclusivamente creada pois pola necesidade da clase obreira, que non ten absolutamente nada, que depende de que o patrón, vale? O dono da empresa o emplee para poder sair adiante, vale? E despois de todo eso se acaba fundamentando a realidade como a miramos. Por lo tanto, o que podemos ver é que xa de principio non se valora o traballo da clase traballadora, a pesar de estar levantando, vale? Co seu corpo, co seu esforzo, pois toda esa pirámide, vale? Que podemos chamar, porque o capitalismo, así como o industrial, bueno, a época industrial, vale? O método industrial se fundamenta, por así decirlo, as grandes empresas non acaban sendo outra cousa que pirámides, vale? O que eran as pirámides do Antigo Egipto, eran monumentos, vale? Eran formas, eran monumentos levantados pola esclavitude, vale? Da sociedade. Ao final crear pois uns monumentos que o único que buscaban era eso, vale? Mostrar unha grandeza ou que non valían absolutamente para nada, e o único que facía era xenerar desigualdade, vale? Que se non fora pois por ese látigo que tiñen detrás non hubieran empusado esa pedra, vale? O capitalismo como tal se fundamenta en eso, en crear unha necesidade, vale? Nas necesidades básicas das persoas, para que así vayan a traballar, vale? Porque de outra forma non irían a xenerarlle todos esos cartos ao patrón, vale? Por lo tanto, esa de por sí xa é antinatural, e ti necesitas pois extorsionar, vale? O teu traballador para que te vaya a traballar, sempre dende esa necesidade. Por eso o capitalismo necesita que exista desigualdade, por non falar pois de que xa estamos chegando a un punto no que xa non é solo a clase traballadora as que está explotando, porque sempre foi así, xa non é o planeta, porque sempre explotou todos os recursos e os puxo a súa disposición todo aquel que chegara con cartos, vale? Senón que crea unha gran desigualdade pois no sur global, que podemos ver como é inconcebible que se expropie ou que se exploten as terras para sacar os minerais de ali, e que as condicións ali sean peores, vale? Cando son eles os que están aportando prácticamente os minerais para todo, vale? Para facer os móviles, para televisións, para levantar o imperio que se construiu no norte global, vale? Por iso que de alguna maneira sigue existindo un racismo, vale? Un racismo internacional. Vale, onde parte onde está a miña corrente de pensamento? A miña corrente de pensamento aquí xa é distinta, vale? Xa temos ben definido pois o que é o capitalismo e en parte o que é o comunismo, non necesariamente isto é así, vale? Xa o marxismo se fundamenta sobre non abolición, sobre non abolir a propiedade privada como tal, senón pois máis ben compartila, vale? Entre todos, vale? Aportar o noso graniño de arena, e que de aí pois naza pois ese comunismo, vale? Nos aportamos os nosos impostos, pois deses impostos
que se utilicen para aportar os recursos básicos todos que temos, vale? Eso. A miña corrente de pensamento xa empeza pois pola situación real na que estamos, vale? A miña corrente de pensamento empeza e se desarrolla en torno a unha idea, vale? Unha idea que me surdiu cando empecé a escribir o libro, que nas propias reflexións xa me nace, que é a da violencia, vale? Que hai algo que ten que guiar os nosos actos e darnos conta de que todo aquilo que xenera violencia está facendo está facendo un mal a alguén, vale? Un mal, está facendo sentir mal a alguén, está creando unha desigualdade de por sí, vale? A violencia de por sí, nós que temos capacidade empática, vale? Unha inteligencia empática, somos conscientes de que pois non debería ser así, vale? Hai xente pois que destrúe por completo a capacidade empática e tende a querer xerarlle aínda máis violencia a xente, vale? Isto pasa, pero xa non solo cos de arriba, vale? Que lles dá absolutamente igual a violencia que están económica que están xenerando no sur global, senón que acaban transmitindo, vale? Esa falta de inteligencia empática á sociedade que ao final acaba avalando tamén pois xenocidios como o de Palestina, vale? Entonces, a miña corrente de pensamento nace no identificar as violencias, o que é unha violencia, vale? No de eliminalas, vale? Intercambiar esa violencia que se xenera contra a poboación, contra un individuo, a través das estruturas do goberno, a través do traballo, a través dos métodos de explotación, dos métodos de construcción, etcétera, das sociedades máis avanzadas, vale? Hacia onde estamos encamiñándonos, e intercambiarlos por inteligencia, vale? Porque obviamente alá onde está a inteligencia o que hai é unha anulación da violencia, vale? Por eso que a violencia e a inteligencia son totalmente incompatibles, non poden ir da mão, vale? De feito, todo aquelo que toque a violencia acaba convertindo en violencia, vale? E non acaba construindo absolutamente nada de inteligencia, senón que eso o que vai facer é unha destrucción do que podía haber sido o intercambio desa violencia por a inteligencia, vale? Por exemplo, por poner un exemplo claro, unha violencia cultural, unha violencia educativa é todo aquilo que ensinamos a un rapaz, como por exemplo odiar a unha persoa por ser de outro país ou por ter outro cor de pel, vale? Eso está intercambiando unha inteligencia que é a da aceptación, a de buscar, a de entender, vale? Que non son diferentes a nós por haber nacido onde naceron, por nacer noutra parte do mundo, simplemente buscar ese bienestar común, vale? O ese objetivo final que é a paz global, vale? Isto solo se consigue sabendo identificar as violencias. No momento no que ti transmites esa violencia e a convirtes en cultura, en educación, pois obviamente non estás generando nin cultura, nin educación, nin ideoloxía, vale? A ideoloxía empeza no respeto, e a hora de criticar a alguén por haber nacido onde nace, pois nese momento estás generando violencia e destruindo calquer tipo de inteligencia, vale? É o mesmo pois con calquer individuo. Todo aquelo que tenda a discriminar a calquer individuo, a xenerar de violencia, pois o que acaba facendo é destruir calquer hábito, calquer ápice de inteligencia que se poidera haber xenerado entre eses aí no medio, vale? Por lo tanto, impide a evolución, impide o avance e tende a xenerar destrucción, vale? Ali onde a violencia o único que fai é destruir, non xenera, non crea nada, vale? Moito menos respeta, senón que é todo o contrario. A violencia é o contrario ao respeto, por lo tanto é o contrario da ideoloxía. Todo aquilo que se intente intercambiar por violencia, pois ao final o que acaba creando é destrucción pura e dura, vale? E polo tanto non haberá un ápice de inteligencia aí. Esa é, aí nace a miña corrente de pensamento, de aí deriva en todo, vale? A violencia que xenera o Estado ás persoas máis desiguais que non poden acceder a unha vivenda, que teñen que traballar 8 horas e aínda así non lles dá para pagar as súas necesidades, o que acaba convertindo en esclavismo, vale? Porque ao final un esclavo traballaba, vale? A cambio de un aluguer, o sea, de un sitio onde dormir e de comida. Ao resto o que facía era traballar, vale? Cando o salario te dá para pagar a comida, para pagar o aluguer, apenas chegas, despois te queda nada para ti, pois eso é esclavismo do siglo XXI, vale? Por lo tanto, estamos esclavizados, hai un esclavismo do siglo XXI, vale? Por lo tanto, o comunismo, ou a miña corrente de pensamento comunista, o que busca é
igualar, vale, todas esas, o igualar non, eliminar toda esa violencia que nos xenera o método productivo o modelo capitalista actual, eliminalas, vale, eliminar esas violencias e intercambialas por intelixencia. Por exemplo, colocar nas institucións a xente pois que o primeiro utilice os recursos públicos, vale, os recursos que nos poñemos comúnmente a un ben común, vale, ao goberno, precisamente para crear, vale, servizos que estén a disposición do propio cidadán, vale, xa sexa supermercados públicos, xa sexa unha empresa pública de electricidade, vale, xa sexa pois unha empresa pública de gasolina, por poner un exemplo, unha vivenda pública, vale, e todo isto. Isto abole a propiedade privada non como tal, vale, de feito, se nos poñemos un parque de vivenda pública amplio, vale, que ti, por ser, como se dice, cidadán do teu país, te corresponde esa parte desa vivenda, non hai unha propiedade privada, senón que o que hai é unha cesión, vale, unha concesión que te fai pois ao público, a ti, para que poidas vivir aí durante un tempo determinado. Se o día de mañán ti queres cambiar ese piso, esa vivenda digna que che coloca o Estado por unha que te gusta a ti máis, porque sexa máis grande, porque é unha casa en vez dun piso ou o que sexa, pois eso xa é cousa túa, vale? Non abola a propiedade privada e permite, vale, que exista ese como se dice, bueno, o privado tamén, vale, en vez do público, senón que exista pois tamén un mercado de vivenda fora do público, vale, sempre e cando xa estén cubertos, vale, eses servicios mínimos. Por lo tanto, basamos as necesidades básicas, o principal de todo, a base de calquer estado debe ser pois ese comunismo, vale, o de mirar por todos os seus cidadáns, ese é o traballo, ese é o posto de todos os estados, e despois, pois, deixar que haya, pois, un libre mercado, vale, sempre e cando, pois, non, como se di, non este obligando, vale, ao cidadán a loitar por eses recursos, vale, por lo tanto, pois un modelo tamén productivo, un contrato laboral, por así decirlo, que non sería un contrato laboral como tal, senón pois unha cesión tamén por parte da empresa privada de explotación do teu posto de traballo, vale, donde a ti te corresponde pois unha parte, unha proporción do que ti lle estás generando a empresa, vale? Por lo tanto, tampouco busca a abolición do traballo do libre mercado da empresa privada en vez de pública, que tamén pode haber, pois imaginémonos, somos a casa, vale, o fogar, por así decirlo, de producción de coches de empresas como europeas de coches como Citroën, como SEAT, vale, sobre todo porque é española, como Toyota, etcétera, etcétera, vale, como moitos que xeneran pois certas partes ou acaban xenerando os vehículos enteiros, pero ninguén impide pois que o propio Estado decida crear unha empresa pública, vale, de coches, de fabricación de automóviles, para que os costos a sociedade, os seus cidadáns, sexan os costos de produción, vale, e que isto non impida, pois, por suposto, tamén vendelos ao estranxeiro, por así decirlo, vale, pois por un beneficio que nos axude a xenerar, pois, aínda máis aportación pública, vale, para xenerar, pois, despois, máis servizos públicos que acaben facilitando, vale, todo isto. E así crear, vale, un Estado totalmente intelixente que o primeiro que fai é crear unhas bases donde non existe a necesidade como tal, donde os postos de traballo non explotan, senón que o que fan é poñer a túa disposición o servicio económico para que ti desarrolles a túa vida, vale? E obviamente de aí nacería, vale, de ese modelo no que ti te apoias no público para despois intentar crear o teu de forma privada, vale? Pois é aí onde nace o libre mercado, vale? Donde cada un pois explota ou decide facer o que lle den. Moita xente pensa que isto non é comunismo porque estás priorizando un libre mercado, estás priorizando empresas privadas, o sea, estás fomentando empresas privadas e todo isto, vale? O que estás fomentando é a liberdade, vale? Porque algo que fai o capitalismo
é dicir, bueno, pois eu non che vou a dar liberdade ningunha, ti vas a estar en todo momento explotado e ti non vas a ter liberdade para facer o que che dé a gana. E se ti queres ter un proxecto, pois boa sorte, porque sinceramente traballando non o vas a conseguir. Eso é o que nos di o capitalismo, vale? E sinceramente o que está buscando é que ti teñas cada vez máis necesidade para que así teñas que ir a traballar cada vez máis, facer ese traballo que eles non queren, vale? Poñendo pois o teu corpo a disposición pois de esa construcción desa pirámide, por así decirlo, de generarlle pois todos esos beneficios aos empresarios, vale? Os faraóns neste caso, os faraóns hipotéticamente dicirlo. Polo tanto, un comunismo, vale? Unha ideoloxía non impide, sempre cando esta é tamén unha corrente, forma parte da miña corrente de pensamento, de que toda ideoloxía está ben vista sempre cando non se nere violencia a nadie, non se fundamente no respeto, vale? O sea, sempre cando se fundamente no respeto, pois ti vas a poder desarrollala. No momento no que ti empezas a explorar o capitalismo como tal, empezas a mirar a desigualdade que nos xenera, vale? Porque isto é... se alguén que ten un contrato fijo ten que ir a traballar todos os días a un traballo que non lle gusta, vale? E conseguira ese lle tocar a lotería, pois obviamente non iría a traballar, vale? Por lo tanto, se non houbera esa necesidade de ter que pagar o alquiler, de ter que pagar a comida e de poder vivir tranquilamente co que ten, pois eu penso que moi pouca xente decidiría ir a traballar a traballos que non lle gusten, vale? A non ser, pois, obviamente, que teña unha ambición, vale? Unha ambición que é o de crear o teu propio proxecto ou de facer o teu propio hábito de vida, vale? Por lo tanto, non anula o demais, vale? Unha boa ideoloxía non acaba anulando ningún outro modelo, non acaba generando ningunha outra desigualdade, e o único que fai é regular, vale? E regular, sobre todo cando o goberno é intelixente, está colocado aí dende unha cultura, dende unha educación, o que fai é regular pois esa desigualdade, vale? Que hai un grupo pequeno dunha sociedade que decide que quere estar por riba dos demais, etcétera, etcétera, e ter unha serie de privilexios, pois o vai a regular, vale? Vai a ser posible sempre cando non se nere desigualdade, vale? Que queren contaminar máis porque non sei que, bueno, pois igual hai que poñerlle unha serie de topes á contaminación que poden xenerar, vale? O ano, porque o que non pode ser é que unha pequena parte da poboación xa non só acumule a gran parte da riqueza do planeta, o que acaba facendo pois que o demais, ademais xente, a clase traballadora, se este peleando, este discutindo pola pequena porción que lle queda, vale, para poder repartirse entre eles, porque o gran grosso da economía dos cartos o teñen os empresarios, vale, o ese pequeno grupo reducido de persoas, e entonces a clase traballadora acaba pelexándose por a mínima porción, vale? Mentras eles teñen o plato cheo, ti estás pelexándote porque non te chega, e porque miras que outro só ten unha galleta cando ti tes un cuarto, vale? Cando en realidade o que ten o plato cheo é outro, vale? Por eso que tanto as emisións como o tema do ecoloxismo hai que empezalo sempre por quitarlle os privilexios os que máis teñen, porque ao final son os que se pasan polo forro absolutamente todo, vale? Con tal de pasalo ben, de disfrutar, etcétera, etcétera, porque teñen máis poder adquisitivo. Por lo tanto, perden a noción, vale? Non hai unha corrente de pensamento dentro do capitalismo que te faga empatizar, que te faga, tal como está creada ahora, vale? Que faga crear unha igualdade que xenere esta igualdade, vale? Porque o que vai facer simplemente é mirar polo polo individualismo propio, vale? No momento no que ti empezas a mirar polo empresario ou polo traballador, perdón, a empresa empeza a perder beneficios, pero uns beneficios que non lle corresponderon dende ningún principio. Por lo tanto, o empresario sempre vai a chorar tamén, sempre vai dicir, non, é que a empresa non vai ben tampouco, ao final non vai ben tampouco, pero o tipo ten a conta chea de ceros, non? E ao final acaba abarcando unha gran parte e acumulando unha gran parte
parte da economía gracias da riqueza mundial gracias a esa pirámide, vale, por dicirlo así, a esa empresa. Pero eles sempre van mal, ao final acaban accedendo ás maiores proporcións de axudas do Estado, canto máis pequeno sea o negocio, canto máis pequeno sea o empresario, menos máis lle costa chegar a esas axudas, cando é ao revés, vale, non fomentan para nada pois que haya novos traballos, novas empresas, máis axudas, vale? Canto máis xenere unha empresa, pois menos axuda vai a ter, vale? Tanto se fomenta pois ese músculo económico, pois é o contrario, vale? Canto máis músculo económico, menos axudas do Estado. Por lo tanto, ao final son eles os máis comunistas de todos, porque son os que máis se benefician, vale? Xa non solo non está acorde os impostos, porque obviamente hai que regulalos para canto máis cartos teñas, máis teñas que aportar, senón que ao final son eles os que acaban accedendo a gran maior parte das axudas, vale? Se nos poníamos a pensar, pois unha gran empresa igual acaba accedendo a unha cantidade brutal de cartos para axudas, vale? Para rescatar a esa empresa, por así decirlo, que non lle hubiera habido moi malos os traballadores locais, vale? Os que teñen o traballo local, non lle viría mal en certo sentido, como se di, para poder reflotar os seus negocios, vale? Para xenerar unha economía moito máis estable basada no produto interior bruto, no noso propio traballo, en vez de basar pois toda a nosa economía, vale, nos beneficios que xeneran 4 empresas que acumulan a gran parte da riqueza dun país, vale? Se caen 4 empresas, ao final podemos miralo como pode ser a do petróleo, etcétera, etcétera, as economías se tambalean. Isto é así, vale? Acaba afectándonos a todos. Vale, teño preparado un par de vídeos, vale? Estes vídeos, despois, pois mira no que vos dicía, vale? Esquerda Web, que é un xornal, por así decirlo, vale? Noticiero, basado sobre todo en filosofía do Ya Basta, vale? Allí en Argentina, pois justamente hoxe sacaron un suplemento semanal marxismo no siglo XXI, vale? En este caso, pois fan tamén acotación a Trotsky, vale? Por lo tanto, é me parece que das correntes de pensamento comunistas máis importantes, porque buscaba sobre todo esa educación do proletariado, esa revolución do proletariado culto, vale? Buscaba educalo, buscaba que fose tanto respetuoso como educado como tal, vale? Sí que é verdade pois que despois foi o creador do Exército Rojo, polo que puiden ver, vale? Eu tampouco estou moi enterado en toda a corrente de pensamento trotskista, pero vamos a pararnos un pouquiño a miralo, vale? Xa que o temos aquí, pois aproveitamos que estamos a falar de comunismo, que me parece tan importante aclaralo, porque despois din que hai polarización, pero para mí non hai polarización, vale? Simplemente hai lobos con pel de cordeiro que intentan enganar a xente con mentiras, porque despois o que faz é profundizar en todos eses datos que din que aportan, e o que hai pois son cousas que non acaban de concordar con todo, vale? E a realidade non é así de todo. Tamén achacan o comunismo pois haber como se dice, haber posto ou haber sido haberse convertido moitas veces, haber fallado, vale, a posta en práctica do comunismo por fascistas, pero que no momento no que se convirte en fascismo non é comunismo, vale? Por lo tanto, non se lle poden achacar ao comunismo todas esas mortes, senón o fascismo como tal, vale? Os dictadores, vale? As dictaduras. E precisamente por eso o que nos di pois é que non calqueira, vale? Sobre todo para defender o bienestar do povo, porque o ser humano ou as persoas cando chegan ao poder ou non ter as bases e os principios necesarios acaban corrompéndose, e o corromperse o que acaban facendo é ser uns vende obreiros, vale? Porque non hai nada tan importante como esa igualdade. De feito, Marx, vamos a ver tamén un par de vídeos, vale? En un deles, pois vamos a ver un vídeo de 13 minutos sobre a corrente de pensamento de Karl Marx, vale? Nos vamos a centrar sobre todo na de Trotsky e na de Marx, pero vamos a mirar tamén
un resumo, vale, de 10 minutos tamén, que como podedes saber en 10 minutos non se pode profundizar en todo, pero nos vale para aportar todo isto, vale, o sea, o grosso de esta explicación, vale, das correntes de pensamento comunistas que defende o comunismo, etcétera, etcétera, precisamente para deixar ben escrito ou ben documentado, vale, todo isto. Obviamente, o sea, o que é o comunismo e por que, como decía Karl Marx, pois obviamente o futuro, unha sociedade culta, ignorante, educada, máis comunista, canto máis educada e culta é, máis comunista se volve, vale? Máis mira polos demais e máis sabe aproveitar ese poder colectivo, vale? En vez de xenerar violencia colectiva, en vez de xenerar facer e fabricar non, pero ignorancia colectiva, incultura colectiva, fomentar o antiintelectualismo de forma colectiva, a través da violencia, a través do maltrato, do acoso, vale, da tortura, etcétera, etcétera, acabar transformando a intelixencia, vale? En intelixencia e obviamente a máis intelixencia pois máis fácil é todo, vale? O que nos damos conta é de que unha vez emprendido ese camiño, vale, hacia esa evolución donde deixamos atrás a violencia, máis fácil vai ser o camiño. Canto máis nos encamiñamos, vale, a eliminar a violencia, máis fácil é o camiño, máis fácil e máis intelixente e máis culta é a xente, vale, porque máis empeza a ver os resultados do que de verdade é. Pero por eso é tan importante e tan perigoso a súa vez, vale? A experiencia nos di pois que tende a corromperse este modelo político porque confía nuns poucos, vale, este gran poder. Por que é tan importante precisamente por eso unha sociedade culta e intelectual? Porque a máis culta e intelectual unha sociedade menos manipulable é, vale? Entonces, aínda que unha persoa intente facerse co poder e instaurar pois unha dictadura, cando existe unha inteligencia colectiva que non é manipulable porque ten ese coñecemento xa dentro, pois obviamente o que pasa é que non pode haber de por sí un dictador porque non o permite, vale? Sempre e cando teña un bo músculo e sexa unha gran maioría, vale? Nada, vamos a mirar o vídeo e despois, pois, vamos a poñer o vídeo ilustrativo, vale? Un breve resumen, moi breve resumen do comunismo, ¿vale? Un tema que seguro que traerá polémica en los comentarios, pero que como siempre trataré de abordar desde el punto de vista más objetivo posible. Hoy hablamos de la historia de una ideología esencial para entender la historia del siglo XX y el mundo actual. Hoy en Memorias de Pez hablamos de la historia del comunismo. A lo largo de toda la historia podemos encontrar pequeñas pinceladas de sistemas políticos que podían tener algún elemento que más tarde tendría el comunismo, pero sin embargo hablar del comienzo del comunismo es hablar de Karl Marx y del siglo XIX. Nos encontramos en plena revolución industrial. Las grandes fábricas y minas han creado una clase social urbana que había abandonado el campo y que vivía en la más absoluta pobreza, en condiciones completamente inhumanas, con jornadas interminables de trabajo, salarios tercermundistas y condiciones de seguridad muy pero que muy precarias. En este contexto, en 1848, Marx y Friedrich Engels publican el Manifiesto Comunista. Hay dos puntos del comunismo que son los más importantes. El primero es conseguir la nacionalización de los medios de producción y transporte, es decir, que el Estado sea el dueño de todo aquello que sirva para producir cosas y todo aquello que pueda transportarlas. De esta forma, Marx cree que acabará la explotación de la burguesía al proletariado y por tanto se acabarían las clases. Lo segundo es el medio para conseguir esto. Para conseguir un Estado comunista es necesaria una derrocación violenta, una revolución que permita instaurar la llamada dictadura del proletariado. Las ideas de Marx y Engels comienzan a extenderse como la pólvora por toda la Europa industrial, llegando a la Europa del Este, donde se encuentran países todavía sin apenas industria y donde a priori el comunismo podría tener menos sentido. Sin embargo, es en algunos de estos países donde las ideas comunistas acaban calando. No es hasta principios del siglo XX cuando los comunistas se organizan y se fundan partidos comunistas en varios países como Rusia, Austria, Alemania, Finlandia, Hungría, Polonia, España, Italia, Alemania y muchos más.
Las ideas comunistas llegaron incluso a América Latina, y países como Argentina, México, Uruguay o Brasil vieron también nacer a partidos comunistas en sus territorios. Para unir a los trabajadores de todo el mundo se crea la Asociación Internacional de Trabajadores, AIT, también conocida como la Primera Internacional, que consigue unir a sindicalistas, socialistas, anarquistas y obreros principalmente de Inglaterra, Francia e Italia. Si bien es verdad que la Primera Internacional no tiene una gran acogida, salvo en Francia. De hecho, lo más destacable que ocurre en la época de la Primera Internacional es una escisión en ella entre los seguidores socialistas de Marx, a los que se les llamará en adelante marxistas, y los anarquistas, más próximos a las ideas del ruso Mikhail Bakunin. La Primera Internacional se disuelve en el 1876 y da paso a una Segunda Internacional, que excluyó a los anarquistas y que no tuvo una gran repercusión histórica, por culpa de las disputas entre partidos socialistas de diferentes países. Lo más destacable de esta fue la declaración del 1 de mayo como Día Internacional de los Trabajadores en 1889 y el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora en 1910. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, las tensiones entre socialistas de diferentes países se acentúan, sobre todo entre los partidarios de la guerra y los que no lo eran y priorizaban la lucha obrera. Es entonces, en 1917, cuando ocurre el momento más importante en la historia del comunismo, la Revolución Rusa. Con una Rusia desangrada por la guerra mundial, el hambre y anclada en una monarquía absolutista regida por los zares, la revolución estaba servida. A principios de año ocurre la Revolución de Febrero, según la cual el zar tiene que abdicar y un gobierno provisional permite la entrada de refugiados políticos, entre ellos alguien que todos conoceréis, Vladimir Lenin, al que los alemanes envían a Rusia con una buena cantidad de dinero para que desestabilice el país. Y dicho y hecho, Lenin y Trotsky se sitúan a la cabeza del partido bolchevique, un partido revolucionario que pronto se subleva llevando a cabo la Revolución de Octubre. Los revolucionarios asaltarán el palacio del zar en Petrogrado y más tarde ejecutarán a la familia real al completo. También derrocan al gobierno provisional. Durante la Revolución Rusa y los años posteriores, los bolcheviques se tendrán que enfrentar a otras fuerzas contrarrevolucionarias, como los realistas, partidarios del antiguo régimen zarista, o los mencheviques, que eran contrarios al antiguo régimen pero menos revolucionarios que los bolcheviques. Sin embargo, Lenin y sus bolcheviques triunfan y toman el control de Rusia para después fundar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, también conocida como URSS o simplemente Unión Soviética. Poco después de tomar el poder se funda la Tercera Internacional, también conocida como la Internacional Comunista. Coincidiendo con esto, comienzan a surgir partidos comunistas en muchos lugares de Europa, como Suecia, Finlandia, Austria, Hungría, Polonia o Lituania, mientras que en otros países como Reino Unido, Francia o Alemania, el movimiento aumentó exponencialmente al acabar la Primera Guerra Mundial. Pero volvamos a Rusia, que es donde realmente está a punto de ocurrir algo histórico, ya que es la primera vez que se iba a poner en práctica el comunismo a gran escala. Las primeras medidas de Lenin son sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial, a cambio de una gran parte de su territorio. Lenin aprueba también la separación de Iglesia y Estado. Se aprobó la igualdad entre hombres y mujeres y se estableció el matrimonio civil. También se estableció el mismo sueldo para los funcionarios y obreros. Se nacionalizó la banca y las grandes empresas y se aseguró el control obrero de las empresas de más de 5 trabajadores. El gobierno también decretó la anulación de la deuda del Estado. Sin embargo, todo esto tendrá un precio: una cruel y despiadada represión llevada a cabo por la Checa, una policía política que no dudaba en encarcelar y fusilar a todo aquel sospechoso de ser contrarrevolucionario. Lenin muere en 1924 y llega al poder Joseph Stalin, al que no le tiembla el pulso para ejecutar a cualquier otro líder que le pudiese hacer sombra, incluido a uno de los padres de la Revolución Rusa, León Trotsky. Stalin también purga a buena parte de los oficiales del Ejército Rojo. Stalin convirtió la atrasada Unión Soviética en una auténtica potencia mundial con un crecimiento vertiginoso, pero ¿cómo lo consiguió? Básicamente con 4 medidas de impacto. En primer lugar, se prohibió la propiedad privada de los medios de producción, convirtiéndose las tierras, fábricas, transportes, viviendas, editoriales, periódicos e imprentas en propiedad estatal. Se dio prioridad a la industria pesada con el objetivo de construir las infraestructuras necesarias y la electrificación del país. Se instituyó una economía dirigida por el Estado mediante planes quinquenales y se colectivizaron los medios de producción agrícola e industrial. Convertida en una gran potencia económica, la Unión Soviética es el mayor artífice de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, lo que dará un buen empujón a la popularidad de los partidos comunistas europeos. Pero a cambio, la Unión Soviética se ve sometida a una cruel y despiadada tiranía de Stalin que populariza los llamados gulags.
campos de trabajos forzosos en las zonas más inhóspitas de Rusia como Siberia. Sin embargo, aún hay más, y es que según varios historiadores, Stalin es el responsable de la muerte de más de 20 millones de personas, convirtiéndole en uno de los mayores genocidas de la historia. Acabada la Segunda Guerra Mundial, la URSS estableció gobiernos comunistas títeres en los países de la Europa del Este, como Alemania Oriental, Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria, Rumanía y Polonia, mientras que en Yugoslavia y Albania fueron los propios comunistas de esas naciones los que tomaron el poder. En 1949, tras una guerra civil, el Partido Comunista Chino también se hizo con los mandos de su gobierno, creando un nuevo tipo de comunismo llamado el maoísmo, en honor a su líder Mao Zedong. El maoísmo se diferenciaba del marxismo-leninismo en que con Mao no es el proletariado el eje del sistema, sino que lo es el campesinado. Las reformas agrarias fallidas y la cruel represión del régimen de Mao convirtieron a este en el mayor genocida de la historia, ya que se calcula que Mao fue el responsable de la muerte de más de 70 millones de personas. La Guerra de Corea, que estalla en 1950, evidencia la Guerra Fría. ¿Qué es la Guerra Fría? Muy sencillo. Tras la Segunda Guerra Mundial hay dos bloques de países con dos modelos de sociedad completamente diferentes. Por un lado están los países capitalistas, con Estados Unidos y la Europa Occidental a la cabeza, y por otro los países con gobiernos comunistas, con la Unión Soviética y China como mayores exponentes. En 1955 se firma el Pacto de Varsovia, como un acuerdo de cooperación entre las repúblicas socialistas del bloque del este de Europa, liderado por la Unión Soviética, con la exclusión, eso sí, de Yugoslavia. En agosto de 1961, la República Democrática Alemana inició la construcción del Muro de Berlín, con la excusa de frenar las conspiraciones occidentales, aunque en realidad se pretendía evitar la huida masiva de personas hacia el bando occidental. La Guerra Fría está desde un principio marcada por una carrera armamentística centrada en las armas nucleares y por una carrera espacial en la que Estados Unidos y la Unión Soviética compiten por ver quién llega antes al espacio o a la Luna. Al calor de la Unión Soviética y China surgen varios gobiernos comunistas en Asia. Ahí van algunos ejemplos. Kim Il-sung se hará con el poder en Corea del Norte, dando origen a un nuevo comunismo, el Juche. Pol Pot toma el poder en Camboya, Ho Chi Minh en Vietnam y Ne Win en Birmania. Todos ellos tuvieron una vez más algo en común, ser dictadores sanguinarios a los que no les temblaba el pulso a la hora de reprimir cualquier tipo de oposición. Regímenes del mismo corte también surgieron en algunos países africanos como Angola, Mozambique, Etiopía, la República Popular del Congo o Benín. En Latinoamérica el comunismo no tuvo el mismo tirón. Sí hubo guerrillas en varios países como pueden ser las FARC en Colombia, o experiencias socialistas como la de Nicaragua, pero el único caso en la que triunfase definitivamente una revolución fue en Cuba, en la que la revolución cubana dio paso al régimen de Fidel Castro en 1959. El régimen cubano eliminó la gran y mediana propiedad privada e inició un proceso de expropiaciones y nacionalizaciones, así como una importante reforma agraria. Para contrarrestar el auge comunista, los países capitalistas desarrollaron amplios sistemas de bienestar públicos que tuvieron una gran acogida entre la población. Sin embargo, con el paso de los años, los regímenes comunistas empezaron a dar muestras de agotamiento. Las economías de China y la Unión Soviética comenzaron a flojear. China asumió que su única salvación era abrirse al libre mercado, algo que consiguió llevar a cabo con un gran éxito. La Unión Soviética, presidida por Gorbachov, trató de llevar a cabo un cambio similar, pero el país colapsó y la Unión Soviética se desintegró en multitud de países en 1991. Sin embargo, el símbolo del ocaso comunista fue la caída del Muro de Berlín en 1989. Tras la caída del muro, el comunismo apenas sobrevivió en unos pocos países pequeños como Mozambique o Corea del Norte. El régimen de Fidel Castro en Cuba también sobrevivió a la caída del muro y consiguió cierto apoyo internacional con el auge del socialismo bolivariano que alcanzó países como Venezuela o Bolivia. Y para concluir, solo decir que si algo nos ha quedado claro tras repasar la historia del comunismo es que el capitalismo ganó la batalla. Y ahora, una pregunta para ti. ¿En qué crees que falló el sistema comunista? Comenta por ahí abajo y nos leemos. Recuerda que puedes suscribirte al canal y darle a like si te ha gustado el vídeo. También si te gusta la economía puedes seguir a Memorias de Tiburón, mi otro canal. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima. Bueno, breve resumo do comunismo, vale? Podemos mirar, pois, como, non sei se o explicaban tan ben, pero como este rechazo, vale, global, sobre todo o comunismo, esta exigencia que hai contra o comunismo demais, pois obviamente, este rechazo, vale, que hai contra o comunismo, este medo occidental ao comunismo,
ven sobre todo infundado por la loita capitalista, vale, impulsada por los Estados Unidos, que libraron pois nesa Guerra Fría, vale, nesa guerra armamentística, nesa guerra nesa carreira espacial tamén, pois ese anticomunismo, vale? Aparte, moito dano fixeron o comunismo, vale? Porque obviamente asocian esa corrupción, vale, da Unión Soviética por parte de Stalin, por parte de outras correntes de pensamento, a todo o comunismo en concreto, vale? Asocian, por suposto, pois o comunismo coa Unión Soviética, o comunismo pois co capitalismo do siglo XXI que impulsa China a través do seu partido comunista, vale? Porque ao final non nos olvidemos que ao final que China sempre con esa base socialista, esa base comunista, pois chegou onde está como potencia mundial, vale? Por lo tanto, sí que é verdad que obviamente ninguén pode calificar de comunismo a China, porque non pode ser máis capitalista, vale? Máis de feito crear unha sociedade pois tan así, que a pesar de fomentar moitos servizos públicos, como podemos ver, pois obviamente tanto Rusia como China son ultracapitalistas, vale? De feito, as dúas son potencias mundiais e a única forma, de feito, de competir contra Estados Unidos pois é nesa carreira capitalista e ser capitalista tamén, vale? Por lo tanto, xa podemos ver como hai unha serie de violencias. Para mí me parece moi importante darnos conta, vale? Eu creo que o que intento na propia corrente de pensamento creada por min, vale? Donde a guía total a fai a eliminación das violencias, donde o camiño a seguir o fai a identificación máis esa eliminación desas violencias, o que fai pois que non se poda de por sí corromper, vale? Mirar cando hai un intento de manipulación, cando hai un intento de quitarlle poder á sociedade, de intentar enganala, etcétera, etcétera, e intercambialo por inteligencia, vale? E precisamente eso, pois, anula, intenta evitar, pois, os erros cometidos, vale? Hai algo moi importante de cara a facer ese traballo de introspección, que tamén, pois, ir a mirar, pois, como podemos ver aí na Primeira Internacional, pois podemos mirar e nos contan precisamente como tanto por parte do anarquismo como do comunismo pois houbo como se dice, desentendementos, vale? O anarquismo non quere esperar, por así decirlo, para establecer un modelo sen goberno, un modelo sen lei, bueno, sen leis non, pero sen policía incluso, é un goberno, como se dice, totalmente controlado polo pobo, vale? Sen unha educación previa e sen unha previa formación na materia. Sabemos perfectamente que se eliminamos a policía ahora mesmo, pois obviamente coa de crimen que hai, vale? Xa por parte, porque ao final tratan antes de criminais a sociedade, a esa parte da sociedade baixa, vale? Da sociedade pobre, da sociedade de clase traballadora que delinque, que as clases altas políticas corruptas, vale? E eso, pois, obviamente, tamén tende a crear, pois, ese intento de tal. Pero é verdade que ata a día de hoxe as escisións anarquistas, pois, obviamente, tampouco se levan ben coas correntes de pensamento comunistas. O pensamento comunista busca coller o mando, vale? Polo menos a miña corrente, creo que a trotskista tamén é así, busca coller o mando da sociedade tal como está ahora, educala para ir eliminando, vale? Para ir eliminando a presión do Estado e o Estado, vale? Que acabe disolvéndose o Estado como tal. Mentras que o anarquismo non quere esa transición previa, vale? Sen unha transición previa podemos mirar de feito como está na historia de España, que da noite pa mañán acostáronse fascistas e se levantaron demócratas, vale? Pois cale
a solución o cale como se dice, o resultado de eso, ¿vale? Porque obviamente hai unha parte que se considera demócrata e que considera que ideoloxía o que defende que só pode considerarse ideoloxía por fascistas, ¿vale? Por fachas e por fascistas que obviamente calqueira, ¿vale? Que pense instaurar, ¿vale? Unha democracia socialista, unha democracia comunista como a que xa tiñamos, ¿vale? Pois obviamente sabe perfectamente de que peco sea esta parte que considera e acaba impoñendo a súa lógica, ¿vale? Pero a súa lógica xa está imposta e xa podemos mirar cal é o resultado, ¿vale? Non hai máis que coller as noticias e mirar o resultado destas, ¿vale? Vale, vamos a empezar co marxismo, ¿vale? Nos van a explicar un pouquiño que... El marxismo es una teoría política, económica y social que se basa en las ideas del filósofo y economista alemán Karl Marx, que vivió en el siglo XIX. Esta teoría sostiene que las sociedades humanas avanzan a través de conflictos entre clases sociales y que la lucha de clases es el motor de la historia. Según el marxismo, la clase dominante de una sociedad explota a la clase trabajadora para mantener su poder y riqueza. Esta explotación se da a través de la propiedad privada de los medios de producción, como fábricas, tierras y maquinaria, y la apropiación del excedente económico generado por los trabajadores. Esto, presuntamente, crea una desigualdad social y económica que, según los marxistas, debe ser eliminada a través de una revolución social y la construcción de una sociedad socialista sin clases, en la que la propiedad de los medios de producción se colectiviza y se comparte equitativamente, creando así un mundo supuestamente más justo. El marxismo enfatiza la importancia del papel del Estado como instrumento de la clase dominante para mantener su poder y control sobre la sociedad. Marx creía que la clase trabajadora debía luchar por la abolición del Estado, que sería reemplazado por una sociedad autogestionada, sin propiedad privada y sin gobierno. Para ello se debía imponer la dictadura del proletariado. Para Marx, la dictadura del proletariado es un concepto político que describe la etapa transitoria entre el capitalismo y la sociedad socialista sin clases. Marx creía que la única forma de abolir la desigualdad social y económica de la sociedad burguesa capitalista era a través de una revolución social liderada por la clase trabajadora, también llamada proletariado. Después de la revolución, según Marx, la clase trabajadora tomaría el control del Estado y establecería esa dictadura del proletariado que sería temporal y tendría como objetivo la eliminación de la propiedad privada y la construcción de una sociedad socialista sin clases. Durante este periodo, el Estado actuaría como una herramienta para llevar a cabo la transformación social y económica necesaria para construir un mundo más igualitario. Para Marx, la dictadura del proletariado no se trataba de una dictadura en el sentido tradicional del término, sino de un periodo de transición en el que la clase trabajadora tendría el poder político para hacer los cambios necesarios para construir una sociedad sin clases. La idea era que, una vez que se hubiera eliminado la propiedad privada y se hubiera construido una sociedad comunista, el Estado dejaría de existir. También dejarían de existir las clases sociales y los empresarios capitalistas. De esta manera, la sociedad se autogobernaría y sería libre, una utopía que aguanta bien el papel, pero que nunca ha podido llevarse a la práctica, y no porque no se haya intentado. El marxismo ha inspirado muchas revoluciones, como la Revolución Rusa, 1917, la Revolución China, 1949, o la Revolución Cubana, 1953, instaurándose formas de gobierno fuertemente estatistas y de corte totalitario. Por ello, el marxismo ha sido objeto de muchas críticas y debates a lo largo de los años, pero no se puede negar que sigue teniendo una influencia muy importante a nivel político y económico en todo el mundo. Resumamos brevemente las fases para llegar a la sociedad comunista plena según la teoría marxista. Fase 0. El capitalismo. La primera fase es el capitalismo, supuestamente en la que se encuentran la mayoría de democracias liberales occidentales. En ellas, según la teoría marxista, la propiedad privada y la explotación de los trabajadores son la norma. Marx creía que el capitalismo podía ser reemplazado por la siguiente fase. Fase A.
el socialismo. La siguiente fase es el socialismo, también conocido como la dictadura del proletariado. Durante esta fase, la clase trabajadora toma el control del Estado y establece una propiedad colectiva de los medios de producción. El objetivo es eliminar la desigualdad social y económica y establecer una sociedad sin clases. Fase B, el comunismo pleno. La fase final es el comunismo pleno, en la que la sociedad se autogobierna y no hay propiedad privada, no hay clases sociales y no hay Estado. Marx creía que en esta etapa la sociedad habría alcanzado la plena igualdad y que la explotación y la opresión serían cosas del pasado. No se conoce ninguna sociedad hasta la fecha que haya avanzado hasta el comunismo pleno desde que Marx formulara sus teorías. Las dos obras más conocidas de Karl Marx son El Manifiesto Comunista, de 1848, y los 3 volúmenes de El Capital, aparecidos entre 1867 y 1894. Friedrich Engels, amigo y colaborador de Marx, participó en la redacción del Manifiesto Comunista y en los 2 últimos volúmenes del Capital. En el Manifiesto Comunista se dice: la historia de toda sociedad hasta nuestros días no ha sido sino la historia de las luchas de clases. Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, nobles y siervos, maestros, jurados y compañeros. En una palabra, opresores y oprimidos en lucha constante, mantuvieron una guerra ininterrumpida, ya abierta, ya disimulada. Una guerra que termina siempre, bien por una transformación revolucionaria de la sociedad, bien por la destrucción de las 2 clases antagónicas. Influidos por Feuerbach y Hegel, Marx y Engels acabaron generando un corpus dogmático de ideas con una clara vocación dialéctica, maniquea y revolucionaria. Todo esto a su vez generó una corriente historiográfica conocida como materialismo histórico, un marco conceptual o una filosofía para explicar la historia que se fue constituyendo a la vez que fueron apareciendo diversas escuelas historiográficas nacionales. La corriente marxista sostiene que los procesos sociales y políticos están determinados por factores económicos y materiales colectivos, en lugar de ser el resultado de la voluntad individual u otros elementos. Según el materialismo histórico, las relaciones sociales y las instituciones políticas de una sociedad son el resultado de las fuerzas económicas que rigen la producción y distribución de bienes y servicios. En otras palabras, las condiciones materiales en las que vive la gente determinan su forma de vida, sus ideas y sus valores. La dinámica histórica registra la sucesión de 4 modos de producción distintos. 1. Comunismo primitivo. Típico de las sociedades tribales donde existe una propiedad comunal de la tierra y una producción de bienes para la subsistencia sin la presencia de clases sociales explotadoras. Este modo de producción lo vemos en las sociedades prehistóricas. 2. Modo de producción esclavista. Esta es la segunda etapa histórica del desarrollo de los modos de producción, típica de la Edad Antigua, en la que la propiedad privada de la tierra y los medios de producción se combinaron con la esclavitud para producir bienes. 3. Modo de producción feudal. En la tercera etapa, típica de la Edad Media, la propiedad privada de la tierra y los medios de producción están controlados por señores feudales y la producción se lleva a cabo gracias a los siervos de la gleba, quienes deben trabajar la tierra del señor y entregar una parte de su producción. 4. Modo de producción capitalista. Es la cuarta etapa histórica, caracterizada por la propiedad privada de los medios de producción y la explotación del trabajo asalariado para generar beneficios. Las leyes de funcionamiento del modo de producción capitalista constituyen la materia analizada por Marx en el primer volumen de El Capital. Bajo esta perspectiva, las relaciones sociales propias del modo de producción capitalista se caracterizaban por la existencia de 2 clases antagónicas. 1. La burguesía. Es la clase dominante que tiene la propiedad privada de los medios de producción. Los burgueses acaparan la plusvalía generada por el producto del trabajo de los obreros que tiene asalariados. Y 2. El proletariado. Es la clase dominada, desposeída de los medios de producción y obligada a trabajar a cambio de un salario siempre inferior al valor del producto de su trabajo. Según el marxismo, existe una explotación social, ya que la burguesía acapara de manera injusta la plusvalía generada en el mercado por los obreros.
Este antagonismo estructural entre los intereses respectivos de ambos grupos es la base de la lucha de clases. Tras la etapa 4, en la que tenemos un modo de producción capitalista, llegarían las fases A y B, socialismo y comunismo pleno, que ya hemos explicado antes. Como podemos comprobar, la teoría marxista es teleológica, es decir, cree firmemente que la historia tiene un comienzo y tiene un fin, y que nos encaminamos irremediablemente hacia el comunismo, es decir, a una sociedad sin clases donde la humanidad quede liberada. Las ideas de Marx han sido desarrolladas por otros teóricos, como el líder bolchevique ruso Vladimir Lenin, principal líder de la Revolución Rusa de octubre de 1917, o Antonio Gramsci, uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano en 1921. La muerte de Lenin dio lugar a varias escuelas de pensamiento como el marxismo-leninismo, corriente continuada por Joseph Stalin en la Unión Soviética, o el trotskismo, desarrollado inicialmente por León Trotsky, que se enfrentó a Stalin, liderando la oposición de izquierda. Trotsky fue expulsado de la Unión Soviética y murió en México asesinado por órdenes de Stalin. En China, Mao asumió algunos planteamientos del marxismo-leninismo, configurando un sistema de pensamiento propio conocido como maoísmo. El marxismo también ha influido en muchos políticos, como la alemana Rosa Luxemburgo, el albanés Enver Hoxha, el yugoslavo Josip Broz, más conocido como Tito, el búlgaro Georgi Dimitrov, el rumano Nicolae Ceausescu, el vietnamita Ho Chi Minh, el norcoreano Kim Il-sung o el cubano Fidel Castro, en filósofos y pensadores como Georg Lukács, José Carlos Mariátegui, Herbert Marcuse, Jean-Paul Sartre, Louis Althusser, Ernesto Laclau o Chantal Mouffe, o en historiadores como Eric Hobsbawm. Si te ha gustado este vídeo sobre el marxismo, te invitamos a darle like y a suscribirte. Aquí donde, bueno, pues en teoría, a pesar, ¿vale?, de que Platón se tocaba ciertos conceptos donde a propiedade privada pois non existía ou se abolía, se achacan pois certas correntes de pensamento que tocan o comunismo, xa dende épocas dos filósofos griegos, non chega a facer cúspide, vale, de verdade, co marxismo, vale, que lle dá pois todo ese movimento. Foi unha das figuras máis influentes, unha das persoas pois que máis influiu na política, vale, porque a día doce a contra do propio capitalismo, pois é esta corrente de pensamento marxista que acaba derivando pois no propio socialismo, etcétera, etcétera, vale? O que ven sendo a posición por parte de políticos, por parte de ideólogos, vale? Hacia mirar sempre por los bens e os dereitos da clase traballadora foi gracias á corrente de pensamento de Marx, vale? Por lo tanto, se nos paramos a pensar os modelos de explotación capitalistas xa veñen heredados dos métodos de esclavitude que xa veñen pois xa dende épocas moi pasadas. O que ven sendo o marxismo xa nace, a pesar de que xa o tocaban pois pensadores tan importantes como Platón, nace xa nunha época moderna, vale, por así decirlo. Resurde non, pero toca cúspide o comunismo nunha época moderna. Por lo tanto, podemos decir pois que de toda esa dictadura, de todo ese heredada, vale, de todo ese esclavismo heredado, de toda esa desigualdade heredada xa das primeiras épocas donde unha pequena parte da poboación acababa acumulando riqueza, se mandaba, gobernaba por riba dos demais, pois o propio marxismo xa é unha corrente de pensamento actual, é unha corrente de pensamento nova, vale, por así decirlo, que se acaba adaptando, acaba poniendo, desglosando, vale, como funciona o capital, o capitalismo, as desigualdades que xenera, e de feito acaba desarrollando unha serie de políticas, vale, unha corrente de pensamento que o que nos incita é a pensar por nós mesmos, a mobilizarnos, a facer unha revolución social. Naquel caso eran os burgueses, agora o que ven sendo a clase social traballadora está medio acomodada, por lo tanto acaban acomodándose como burgueses, vale?
a pesar de estar totalmente explotada a clase traballadora, acabaron xenerando un estado de bienestar para esa clase traballadora que está totalmente acomodada nesa posición que ten, vale? E por eso é casi imposible ahora mismo movilizala e crear pois esa revolución social que pedía Marx para poder implantar xa dunha vez, vale, esa corrente de pensamento. A miña corrente de pensamento interna, como precede a educación e a cultura, pois pretende, vale, facer xa un campo de batalla ideolóxico ás propias urnas, cosa que ahora mesmo non o hai, vale? Non hai un campo de batalla ideolóxico, por moito que nos fagan pensar que o Partido Popular e o Partido Socialista, polo tanto o bipartidismo, hai cambios entre eles, que obviamente os hai, vale? Un defende máis abertamente o propio capitalismo bruto, vale, donde a clase traballadora non importa absolutamente nada, moito menos os seus dereitos e o seu propio bienestar, mentras que outro pois leva a palabra socialista e obreiro no seu na súa, como se di, no seu nome, pero eso non quere dicir pois que mire polo obreiro e nin sexa socialista, porque a pesar de dicir simplemente outro lobo con pel de cordeiro, vale? Porque a pesar de decir eso, pois sigue facendo política en torno a seguir beneficiando sempre os de sempre e non crear pois esa nova política, vale? De transformalo como o propio socialismo pide, vale? Con esa revolución social. Non hai revolución cun partido socialista influído polos empresarios, vale? Que polo tanto, pois obviamente nin é socialista nin é obreiro, vale? Porque o obreiro sigue estando esclavizado na súa man, vale? Non hai unha salvación, non hai un cambio, non hai unha revolución de man deste bipartidismo. Por lo tanto, sigue exixíndonos pois unha educación e adquirir unha serie de cultura que nos permita visibilizar ese movimento social, esa adquisición de cultura que pouco a pouco transforma as institucións, tome o mando da sociedade tal como está ahora e como podíamos mirar xa o propio Marx se vai dicindo, se vai transformando, vale? A miña corrente de pensamento vai por outro lado, aínda que as institucións non estén, vale, transformadas aínda e a gran maior parte da sociedade siga sendo manipulada por estes, como se dice, por estes lobos con pel de cordeiro, vale, que non que voten en contra dos seus propios beneficios. Temos partidos de esquerda, socialistas, comunistas, que de verdad son comunistas, vale, miran por un modelo comunista marxista e simplemente os poñen máis, os critican máis, e lles exixen máis, lles dan menos oportunidades que realmente estes lobos con pel de cordeiro que son o bipartidismo, vale? O bipartidismo, ou neste caso o fascismo como se dice, disfrazado de demócrata, vale, nesta extrema dereita actual, vale? Polo tanto, mentras miramos que seguimos vivindo nunha sociedade inculta e ignorante, vale, que non ten a educación necesaria para poder transformar as institucións nunha representación da clase obreira, o que eu propoño na miña corrente de pensamento pois é esa actuación, vale? Se trata de saber identificar as violencias, vale? Que eso é algo moi fácil no noso día a día, etcétera, etcétera, involucrarnos coa sociedade no seu conxunto, con os nosos achegados máis cercanos, vale? Un comunismo de calle, no que non miras por ti, miras polos demais e os demais miran por ti, vale? Por lo tanto, movementos sociais como manifestacións, como unirse pois a asociacións que fomenten, vale, esta visibilización dos dereitos que hai que conquistar, de todo o que nos queda, de como se comporta o capitalismo, de como nos deixa, vale? Xa sesa, pois, militar en partidos de esquerda, xa sesa militar asociacións feministas, etcétera, etcétera, vale? Esta nova innovación, a miña corrente de pensamento, non é posible sen o feminismo, vale? Sen a man das mulleres. As mulleres que como se dice ahora, bueno, gozan, por así decir, gozan non, porque non se pode decir eso, vale? Pero que simplemente despertas xa deste modelo machista patriarcal que as tiña totalmente atadas, vale? Que non as deixa pensar e actuar por si mesmas, son unha parte fundamental deste movimento, porque obviamente ahora mesmo creo que as mulleres feministas son as máis despertas da sociedade, son as que son capaces de identificar pois a gran maior parte da violencia, precisamente porque o feminismo
como busca a igualdade entre os dous xéneros e o que fai é visibilizar a violencia que elas sufren a diario, son máis expertas, vale? Teñen unha formación moito máis amplia, moito máis culta, moito máis educada, vale? Na propia interpretación das violencias, polo tanto, elas saben como actuar directamente, como identificalas e sinalar precisamente os que están xenerando esta violencia, vale? Mentras que o machismo ou esta violencia masculina que queda residual nesta violencia cultural propia do xénero masculino non é tan así porque pasa, vale? Totalmente, non lle dá importancia a esta violencia que as mulleres sufren, polo tanto non saben identificalas, non saben esa violencia que non só siguen xenerando contra unha parte da sociedade, senón que siguen xenerando contra máis da mitade da sociedade, que son as mulleres, vale? Porque non queren facerse cargo da súa responsabilidade, que é culturizarse de cara ás violencias que reciben as mulleres, precisamente para eliminalas da sociedade, vale? Polo tanto, non somos capaces de avanzar, non hai avance máis que ir da man do propio feminismo, e o propio feminismo ahora mismo está moito máis avanzado culturalmente que as maiores correntes de pensamento que podemos estar agora e que non conciben o feminismo ou que pensan que non é tan importante ou que non lle dan importante, vale? Precisamente por eso eu penso que ahora mesmo o movimento máis desperto, o movimento máis importante, precisamente por eso están facendo tanta forza intentando destruílo, é o feminismo, porque dentro do feminismo se busca tamén unha igualdade social, tende a ser socialista, tende a ser comunista, vale? As partes máis despertas, e precisamente hai unha corrente de pensamento que, de feito, estudos que demostran, vale, como a parte da sociedade máis desperta, vale, se sigue enfocando casi sempre á esquerda, casi sempre o comunismo, vale? Porque ao final sí que é ese concepto de buscar a liberación da propia sociedade que se goberne a sí mesmo, vale? Como eu propiamente digo, a paz como tal, esa redefinición do término, pois é o obxectivo final, vale? Sería pois esa fase final que definía Marx, vale? Que definen aquí neste concepto, que ven sendo cando conseguimos eliminar todas as violencias, vale? Conseguimos que todas as sociedades, todos os países sexan igualitarios, vale? Non exista desigualdade, non exista falta dos recursos básicos, simplemente podemos concebir a nosa vida sen que ninguén exerza violencia sobre nós mesmos, vale? Sobre as nosas persoas, nos achegados máis cercanos ou a sociedade no seu conxunto, como fai o capitalismo, polo tanto é contrario á felicidade, é contrario á paz, vale? Como se di, non é posible, vale, o camiño para encaminarnos hacia eso simplemente é pois cambiando os nosos hábitos de vida, vale, cambiando os nosos hábitos de vida, pero non de forma que nos trastorne por completo, nos pida unha involucración maior, senón simplemente informarnos no noso día a día, tomar acción, vale, ser partícipes claros pois desta actualidade política, da formación hacia a felicidade, etcétera, etcétera, vale? Según a miña corrente de pensamento, concibe o camiño hacia a felicidade como o estado máis cercano no que podemos estar nesta sociedade, o estado máis cercano á felicidade nesta sociedade, vale? Porque non é posible, se ti tes un familiar, pois que obviamente ti vas a disfrutar un verán, un fin de semana coa tua parella, ti deberías estar, pois obviamente contento, porque tendes o día libre, podedes disfrutar, pero chega o domingo e chega o recordo de ter que ir o luns a traballar e obviamente desaparece ese sentimento de felicidade, de tranquilidade, de calma, vale? De paz, porque obviamente hai un horario que exprime o proletariado, hai unhas condicións de vidas que exprimen o proletariado e hai unha serie de condicións que se lle impón, vale, mediante a forza, mediante a violencia a clase traballadora, que fai imposible a convivencia coa felicidade, mentras que unha corrente anarquista pois non busca eliminar de por sí a violencia, senón que busca convivir con ela, vale? Non a quere identificar, non a quere eliminar, o único que quere eliminar pois é o goberno e o Estado e pois esa opresión que emite, vale, o propio Estado policial contra a propia sociedade, vale? Pero que isto, obviamente, na miña corrente de pensamento, tamén vai da man dunha sociedade culta, vale? Dunha sociedade culta. Se trata de coller
a sociedade tal como está ahora e transformala, vale? Transformala encamiñando hacia a sociedade no seu conjunto, con esta corrente de pensamento que nace na eliminación das violencias, cando un goberno que representa a clase traballadora e que representa unha corrente de pensamento ideolóxica que busca eliminar as violencias, xa se pon a pensar en que tipo de violencias afectan a sociedade no seu conjunto dentro do propio Estado, polo tanto, xa elimina pois unha gran parte ou a maior parte da violencia, vale? Entre elas, pois tamén a violencia que se xenera por parte das grandes empresas na explotación e métodos de produción contra o planeta, etcétera, etcétera, vale? Por lo tanto, as correntes de pensamento que creou Marx, vale? Son tan importantes no propio siglo XXI porque prácticamente é a que lle leva a contraria ao modelo esclavista que non innova en ningún lado, senón que o que busca é o de sempre, vale? Impoñer a violencia sobre a muller, ter unha serie de privilexios por riba das clases máis desfavorecidas, como xa leva pasando pois dende sempre, etcétera, etcétera, vale? Por lo tanto, non innovan, simplemente é conservadurismo, vale? É ser conservador, por lo tanto, o conservador vai en contra pois do progreso, do progresismo, vale? E polo tanto o progresismo vai da man do socialismo, do socialismo, do marxismo, do comunismo, da liberación da propia sociedade do yugo, vale? Creando sempre esa igualdade de clases, eliminando, pois obviamente, as clases sociais, vale? Por eso é tan importante Marx, vale? Por eso Marx me parece que é o principal, vale? Despois de Marx derivan pois pensamentos como Lenin, pensamentos como Stalin, vale? Obviamente isto deriva pois no fascismo, nas dictaduras, e deriva pois en todos os erros que se cometeron, porque hai xente que pensaba máis nos seus propios beneficios nas dictaduras, e porque hai xente que non concibe e non entende que un feminismo, vale, con esta revolución de romper os teitos de cristal por parte das mulleres, pois habríase conseguido, sobre todo con este pensamento moderno feminista do siglo XXI, levan a cabo tal concepto de igualdade, tal traballo de introspección de cara á igualdade, de cara ao que é a muller, de cara a como se ten que convertir e o que está sufrindo, o que leva padecendo, etcétera, etcétera, que obviamente están moito máis preparadas para exercer os cargos, sobre todo traballando, porque traballan todos os erros que se cometeron hasta a época nestas sociedades patriarcais, vale? Por lo tanto, un erro moi grande que se leva cometendo durante todo este tempo foi o propio machismo e o sometemento da muller á imposición das ideas do home, vale? Porque obviamente falta esa idea da maior parte da sociedade, porque máis da mitad da sociedade que as mulleres. Por eso, calquer tipo de corrente de pensamento antiga, simplemente o que hai que facer é adaptala, vale? E basarse sobre todo nos coñecementos e no fundamento feminista, que é o que leva a dianteira nesta propia revolución social do siglo XXI, e me parece que hai que empezar, vale, a darlle eses postos de liderazgo nesta propia revolución, vale, nesta nova revolución do siglo XXI, nesta revolución anticapitalista, as mulleres, vale, porque obviamente están moito máis preparadas psicolóxica, vale, mentalmente, que a gran maior parte dos homes, que a día de hoxe non é capaz de identificar as violencias que se siguen xenerando en propio siglo XXI contra as mulleres, vale? Por eso que eu penso, de feito son un defensor fervente de que unha revolución social nova, a revolución social definitiva que vai a marcar a diferencia, empeza co liderazgo das mulleres, vale? Que era precisamente, pois igual, era o que nos faltaba, o que nos faltou dende o principio, vale? Polo que foi fallando absolutamente todos e cada un dos intentos de facelo. Con isto non quero dicir pois que haya que facer caso, vale? Única, exclusivamente o pensamento dunha muller que decida tomar pois o control. Todo o contrario, vale? Aquí o que invitamos é precisamente a estas correntes de pensamento, vale? Que deixan liberdade de expresión, liberdade de pensamento, liberdade ideolóxica
barasan todas as posibilidades sempre cando se esta ideoloxía redefinida, vale, dentro da miña corrente de pensamento, que única e exclusivamente considera ideoloxía todo aquilo que se basa no respeto, vale, por lo tanto elimina o fascismo, as dereitas, elimina como se dice, o capitalismo como tal, vale? Vale, vamos a ver agora da man deste home, vale, pois unha explicación me parece moi boa, vale? Me pareceu a hora de miralo que o explicaba moi ben, deixa moi claro cal é a corrente de pensamento trotskista, cal é a corrente de pensamento comunista en pleno siglo XXI. Precisamente por eso vamos a escollelo, vale? Porque está moi ben aplicado. Hai 4 anos, pero para explicar o trotskismo nos vale? Últimamente se habla mucho de nosotros, pero ¿qué es el trotskismo? Es una tendencia del movimiento obrero internacional. Su nombre viene de León Trotsky, que fue dirigente junto a Lenin de la Revolución Rusa de 1917, que instauró el primer Estado dirigido por los trabajadores, con plena democracia obrera, porque estaba basado en consejos o soviets donde los trabajadores y también los campesinos pobres, que eran la inmensa mayoría de la sociedad, debatían y resolvían los problemas de economía y política de ese inmenso país. El trotskismo es continuador del marxismo revolucionario y eso es lo primero que tenés que saber. Carlos Marx descubrió cómo funciona el sistema capitalista. Al igual que los anteriores sistemas económicos, sociales como el esclavismo o el feudalismo, es un sistema de explotación. Un sector minoritario de la sociedad explota el trabajo que realiza la mayoría de la población. ¿Cómo? Y que esa minoría se había apropiado de las tierras y era dueña de las herramientas, máquinas, fábricas, bancos y todo lo que fuera necesario para producir. El resto, que no poseía nada de eso, debía trabajar para un patrón para subsistir. El obrero con su trabajo produce más valor de lo que le pagan de salario. Y esa diferencia se llama plusvalía, valor de más, que se la queda el empresario, se la apropia disimuladamente, y esa es la fuente de su ganancia. No somos libres. La única libertad de los trabajadores es vender su fuerza de trabajo a un patrón o morirse de hambre. No somos iguales. Todas las instituciones que rigen a la sociedad, como el Estado, con sus leyes, jueces, policía, etc., están organizadas y responden a la clase dominante, no al interés general como nos dicen. Y esto ha sido siempre así. El capitalismo condena a la mayoría de los habitantes del planeta a la pobreza. Ya no es sinónimo de crecimiento y desarrollo. Al contrario, es decadencia, miseria y desigualdad creciente. Además de destruir el ambiente a niveles suicidas. Mientras los 8 mayores supermillonarios acumulan más riqueza que la mitad de la población mundial. ¿Por qué te digo todo esto? Porque los trotskistas denunciamos y luchamos contra la sociedad capitalista, sus injusticias, y como no hay capitalismo humano, no pretendemos reformarlo, sino lo queremos abolir. Y esto no será una tarea de unos pocos, sino de la mayoría de los trabajadores y explotados de la tierra, para que toda la riqueza, es decir, la naturaleza más el trabajo manual e intelectual, sean beneficio de todos y no de una minoría. Por eso los trotskistas luchamos por el socialismo. A lo mejor te preguntás, ¿no será una sociedad injusta como las anteriores? No, porque hasta ahora todas las sociedades establecidas eran o son dominadas por una minoría. El socialismo supone el fin de la sociedad de clases, porque la clase productora, los trabajadores manuales e intelectuales, son la mayoría y no tienen necesidad de explotar a nadie. ¿Pero acaso no fracasó el socialismo? No, porque lo que fracasó fue una caricatura del socialismo, el estalinismo, donde una minoría se benefició de su poder político y tuvo privilegios de lujo frente al resto de la población. Fueron regímenes dictatoriales contra los trabajadores, contra los artistas, intelectuales y contra los sectores populares. Es lo opuesto a las libertades políticas por la que luchamos los trotskistas para el conjunto de los trabajadores. Incluso el trotskismo surgió en oposición a Stalin y a la idea de que podía existir el socialismo en un solo país. Pero si el capitalismo es un sistema mundial
Solo una lucha con el mismo alcance podría construir una nueva sociedad que sea superadora de la actual. Los trotskistas luchamos por un gobierno de los trabajadores y que se planifique democráticamente la economía, rompa con el imperialismo y expropie a los grandes grupos empresarios, bancos y terratenientes. Para. No estamos hablando de tu casa, de tu auto o el celular, sino de expropiar a la burguesía y poner todos esos recursos en función del bien social. En la crisis capitalista actual, presentamos un programa para una salida favorable a las y los trabajadores. Un plan que consiste, entre otras cosas, en no al Fondo Monetario Internacional, por una jornada de 6 horas y 5 días para que todo el mundo tenga trabajo, pero ojo, sin rebaja salarial, afectando, sí, a los grandes las ganancias de los empresarios. Que el salario y las jubilaciones como mínimo sean iguales a la canasta básica. Expropiar a los 4.000 mayores terratenientes que tienen la mitad de la tierra productiva de la Argentina. Estatizar los recursos y empresas de energía y todos los servicios privatizados. Los bancos. Nacionalizar el comercio exterior. Algunas de estas medidas esenciales para que sean los capitalistas los mismos que generan la crisis y la paguen. Y ayudar, a su vez, que las masas explotadas y oprimidas hagan su experiencia con el capitalismo y lleguen a la conclusión de que sin su derrocamiento, lo que hoy conseguimos con la lucha, lo perderemos mañana por una crisis o ataque de los gobiernos y empresarios. La clase trabajadora no puede organizarse junto a sus explotadores. Debe lograr la independencia política de toda variante patronal y forjar la herramienta para que las rebeliones y levantamientos triunfen. Y esa herramienta es el Partido Revolucionario. Nuestro objetivo, el socialismo. Nuestro método, la revolución proletaria. Porque así como la revolución burguesa había terminado con el feudalismo e impuso el capitalismo en el mundo, la revolución socialista puede terminar con el sistema capitalista y construir una sociedad superior, sin explotadores ni explotados, y a nivel mundial. Pero para poder hacerlo necesitamos un partido revolucionario e internacionalista, la Cuarta Internacional, el Partido Mundial de la Revolución Social. Los trotskistas del PTS peleamos por un partido revolucionario, pero peleamos por la autoorganización de los trabajadores. En forma democrática puedan resolver los problemas no solo de cómo conquistar el poder, sino cómo sostenerlo y cómo la nueva sociedad se base en organismos de autoorganización que durante todo el siglo XX se dieron en la mayoría de las revoluciones que dio el movimiento obrero en el mundo. Si te gustó este video, es solo una introducción. Bueno, podemos ver como a corrente de pensamento trotskista é moi pureta, vale, do propio marxismo, e incluso busca desesperadamente, non, pero clama activamente ao propio proletariado, ao propio traballador, para que se movilice, vale? Mentras que aquí buscan a revolución social como a ferramenta, vale, para chegar a estes obxectivos como socialismo, comunismo, vale? Na miña corrente de pensamento se utiliza a educación e a cultura, vale? O que plantexo como corrente de pensamento, vale? Dentro da miña propia teoría, é que o único que mantén a sociedade traballadora tan separada, vale, das clases capitalistas é precisamente a falta de información, vale, a falta de cultura e a falta de educación. Por tanto, a cultura, a educación e o coñecemento, a inteligencia, vale, a posta en práctica a inteligencia, o que vai facer é simplemente facer unha sociedade moito menos manipulable e unha sociedade moito máis activa, capaz de rexeitar incluso as loitas na propia calle, saindo á calle, sendo conscientes e sendo activos, vale, de cara a esta loita social, vale, porque a esta loita social a mesma vez que é capaz, vale, porque crea unha inteligencia colectiva precisamente con esta cultura, esta educación que
o que fai é transformar as institucións, facendo que as institucións sean unha representación, vale, desta cultura da sociedade. E precisamente por eso é como se acaba cambiando as cousas paulatinamente, de maneira natural, con unha boa transición cultural e educativa que nos fai comprender e deixar atrás pois todos os erros e toda a violencia, vale? Mentras que siguen buscando pois esa imposición, vale, o propio Estado, esa revolución activa que incluso pretende utilizar a violencia, pretende obligar, vale, o propio goberno a actuar como a sociedade desperta, a sociedade activa revolucionaria nas propias calles, utilizando violencia, vale, a violencia contra os obxetos, contra os escaparates, contra os como se dice, pero eso, bueno, utilizando, como se dice, este método, utilizando pois os métodos que se utilizaron pois para conquistar, por exemplo, a xornada de 8 horas laboral e todo isto, simplemente creo que hai métodos, vale, utilizando inteligencia, que é precisamente o que eu veño a defender, vale, o que eu veño a defender, que é esa utilización da cultura e da educación, vale, como ferramenta de revolución social, que o que fai é a súa vez crear unha sociedade, unha inteligencia colectiva que é moito máis difícil volver a manipulala como xa estaba, vale, e que siga pois mantendo esta corrente de pensamento. Esta corrente de pensamento que fai creer, vale, na miña opinión, que existe que se pode, como se dice, polarizar a opinión da clase obreira cando en vez de manipulala, vale? Na miña opinión, pois as clases máis favorecidas acaban manipulando as clases máis manipuladas. Nada, me parece que isto é o concepto, me parece que a verdade quedou ben explicado todo, vale? Vale. Como podemos ver, pois eso, vale? O trotskismo afronta de frente a realidade, vale, dun mundo totalmente productivo, totalmente desigual, que xenera desigualdade de clases, e precisamente é o comunismo, vale, o que afronta todo isto. Por qué? Porque o comunismo é a corrente de pensamento nova, vale, a corrente de pensamento que nace precisamente dos erros que se foron cometendo hasta a actualidade, vale, hasta que Marx redefine por completo os seus términos e crea a súa propia corrente de pensamento comunista, afrontando pois a realidade do momento, vale, que era precisamente pois o nacemento, vale, de esa expansión industrial, vale, da época industrial. Por lo tanto, é unha corrente de pensamento creada exclusivamente para afrontar este modelo empresarial, este modelo industrial que estamos obligados a convivir con él, precisamente porque os que máis cartos tiñan, ese músculo financiero, conseguiron pois impoñerse sobre o proletariado e xenerar toda esa desigualdade para colocalos aí, vale? Para colocalos aí e poñelos pois como mande. Vale, nada, pois con todo isto quedan aportadas pois as fontes e todo. Bueno, temos o marxismo e o socialismo, vale? Pero pasa que estos son pois moitísimas. Bueno, estos que non. Bueno, pois se tal, noutros capítulos podemos profundizar máis expresamente precisamente nas correntes de pensamento trotskistas ou nas correntes de pensamento marxistas. Nos vamos a basar en esto, ¿vale? Nos fundamentamos, porque obviamente Esquerda Web está tamén apoiado na Facultade de Filosofía e Letras, vale, argentinas, que obviamente teñen un fundamento tanto filosófico como marxista moi importante, vale, que me parece moi importante ter en conta ese pensamento a hora de desarrollar pois a lectura, vale, do noso día a día sobre como estamos afrontando, vale. E nada, vamos a deixalo por aquí porque xa levo máis ou menos 2 horas de grabación, vale, e me parece que quedou bastante xa completo, bastante ben especificado e como
como se di? Pois a miña corrente de pensamento queda tamén ben definida, vale? Ben definida precisamente para marcar esas diferencias que hai, vale? Precisamente para marcar esas diferencias comunistas, vale? Como precisamente ten en conta o fundamento comunista, porque é unha teoría comunista, vale? Porque precisamente é unha corrente de pensamento propia, porque non existe como tal esa interpretación da violencia, vale? Da eliminación da violencia, ese método, vale? Para vivir a nosa vida involucrándonos, vale? Con saber identificar as violencias e saber eliminalas, e obviamente aplicándoas, vale? O noso día a día, traballando conxuntamente como sociedade, buscando pois a cultura e a educación como fundamento, vale? Para a evolución do propio ser humano, e tal. Obviamente pois habrá precisamente creo este capítulo, esta forma, vale, de analizar o comunismo, porque debido a unha conversación que tuven, vale, pois como se di? Bueno, pois houbo certas discrepancias sobre como funcionaba o comunismo, sobre cales son, sobre como son, bueno, sobre que é o que defende o comunismo, sobre por que pon totalmente no punto de mira o capitalismo, vale? Ese método pois de xenerar toda esa desigualdade, vale? Nada, vamos a deixalo aquí. Nada, mañán faremos as noticias como sempre, vale? Que pasedes un bo día.